Hoy quiero hablar de un tema que me va a traer mucha crítica, pero si por lo menos uno sale del error, con eso me es suficiente. Hoy quiero hablar del tema de orar a las 3 de la mañana. En una ocasión un hermano me dijo, si quieres que todo te salga bien, si tú quieres que en tu vida las cosas fluyan, si tú quieres que Dios te oiga, tienes que orar a las 3 de la mañana. Y yo, como era nuevo, no sabía, no tenía conocimiento, no tenía profundidad de la Biblia ni nada de eso. Yo le creí, intenté hacerlo, pero fue un desastre. Me dormía y me sentía culpable. Y durante mucho tiempo me sentía culpable. Y creía incluso que estaba mal con Dios, porque a mí me enseñaron que la oración más efectiva era a las 3 de la mañana. Y antes de que usted comente, antes de que venga a criticar a alguien a los comentarios, por favor escuche hasta el final. Si Dios está en el tercer cielo, si el tiempo corre debajo del sol, como dice Salomón, todo lo que ocurre debajo del sol, si todo eso ocurre debajo del sol, vuelvo y repito, si el tiempo se cuenta y funciona porque la Tierra gira alrededor del sistema solar, entonces la Biblia dice que Dios es el Altísimo, o sea que está en el tercer cielo, está por encima. Entonces quiere decir que el tiempo solamente nos tiene sujetos a nosotros, los humanos. Ahora bien, Dios se introduce al tiempo y trabaja en nuestro tiempo, pero Él no está sujeto a tiempo. Entonces, habiendo entendido esto, muchos años después, me di cuenta que el orar a las 3 de la mañana es un engaño. Es algo que no tiene fundamento bíblico, es algo que no es histórico, no se predicó en la iglesia desde el principio, porque hay que tener bien en cuenta que la iglesia desde el principio tuvo su doctrina, tuvo sus dogmas. Los discípulos tenían su doctrina que le envió Pablo por cartas y eso se iba enviando a las diferentes iglesias. Si usted lee la carta de Pablo a los Colosenses, se va a dar cuenta que dice que se lea también en la Odisea, y esto era lo que ellos tenían como doctrina. Pero cuando vino el sincretismo religioso y empezaron a mezclarse el cristianismo y el paganismo, entonces ahí vino el problema. Hermano, eso no es bíblico, eso no tiene ningún fundamento bíblico. Ahora bien, antes que me caiga la crítica, porque sé que me va a caer, si tú me dices a mí que a las 3 de la mañana tú tienes más facilidad de tener comunión con Dios, porque hay más silencio, porque hay más tranquilidad, porque hay más paz, y tu mente subconsciente no está atenta a ningún otro estímulo que no sea la voz de Dios y tu comunión con Él, eso sí yo te lo creo. Eso sí es beneficioso. Orar a las 3 de la mañana sí tiene ese beneficio, que como tú estás calmado, tranquilo, el ambiente está tranquilo, en silencio, entonces no es que Dios te escucha más. Eso no es bíblico, eso no tiene ningún fundamento bíblico. Es que tú escuchas más a Dios, es que tú tienes más comunión con Dios, es que tu mente subconsciente y tu espíritu está más tranquilo, más calmado, más relajado, tu cortisol está más bajo, entonces tienes más facilidad de escuchar a Dios. Incluso he escuchado gente diciendo que el Espíritu Santo lo levantó a las 3 de la mañana. Yo no digo que sea imposible y que no haya pasado en algún momento, pero en la mayoría de los casos no es el Espíritu Santo. En la mayoría de los casos, lo que te despierta a las 3 de la mañana, ¿sabes qué es? Tu cortisol. El cortisol elevado es lo que te despierta, no a las 3 de la mañana. Te levanta, te despierta varias veces en la madrugada. El cortisol alto. Entonces, ¿por qué hago este video? ¿Por qué hago estos videos? Porque quiero contribuir a que por lo menos alguien salga ya del error, de las cadenas del engaño, de la mentira, de las herejías infiltradas en la iglesia, del misticismo,
de todas esas cosas que se predican en las iglesias que parecen y no son, de todas esas cosas que parecen muy espirituales, que parecen muy profundas y que parece que el que las practica está muy conectado con Dios, pero cuando tú le llegas al fondo y buscas fundamento bíblico y buscas contexto, te das cuenta que de espiritual no tienen nada. Por eso yo hago estos videos, por eso yo hablo de estos temas. Sé que mucha gente me va a criticar, sé que mucha gente va a decir que lo que yo estoy diciendo no es así, y otros me acusarán, incluso hasta de hereje, pero con el tiempo se irán dando cuenta, y muchos lo han pensado y dirán, yo lo pensé, pero no me atreví a decirlo, porque como eso es lo que todo el mundo dice, yo no tenía valor para decirlo. Y después de este video, mucha gente van a despertar. Hermano, Dios es todopoderoso. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar al mismo tiempo, a toda hora. Dios no está sujeto a tiempo ni a espacio. Dios no necesita una hora definida para escucharte. Dios no necesita ni que tú tengas determinado estado mental para hablarte. El que necesita estar calmado y tranquilo para escuchar a Dios eres tú, porque una mente turbada, una mente traumada, una mente angustiada no puede escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando la persona está exaltada, está inquieta, hoy en día con el afán, con el ruido, con tanto movimiento, claro que orar a las 3 de la mañana tiene su beneficio, claro que sí. Claro que meditar a esa hora en la palabra tiene su beneficio, claro que sí, pero eres tú, no es Dios. Dios es todopoderoso. Dios no está sujeto a tiempo, porque la pregunta que yo le hago entonces a esos que defienden eso es, ahora mismo entonces, ¿qué hora es en el cielo? Dime, ¿qué hora es en el cielo? Porque estamos en Dominicana. Por ejemplo, ahora deben ser como las 8. En Estados Unidos deben ser como las 9. Entonces, en el cielo, ¿qué hora es? ¿Cómo tú sabes qué hora es en el cielo? ¿Cómo tú sabes que es la misma hora que aquí? Hermano, en el cielo no hay hora. El cielo no funciona con los parámetros de la tierra. Dios no funciona con los parámetros de la tierra. Dejemos ya de humanizar a Dios. Dejemos ya de creer en cuentos. Dejemos ya de creer en fábulas, en historias, en estupideces. Vamos a volver a la Biblia. Por eso Martín Lutero decía, sola escritura. La Biblia es nuestra única fuente de autoridad. Dejemos ya de estar dándole autoridad a sueños, a cosas esotéricas y cosas raras. No estoy diciendo que no hayan sueños que no sean de Dios, claro que sí, pero no podemos enseñarlo como doctrina, no podemos enseñarlo como dogma en la iglesia, no podemos imponerle a la gente que vean nuestros sueños y nuestras revelaciones como doctrina o palabra directa de Dios, porque ya tenemos la palabra profética más segura. Ya está bueno, mi gente. Ya está bueno, iglesia. Ya está bueno de vivir en el error, de vivir engañado, de vivir creyendo lo que dice este, lo que dice aquel. No, vamos a creer lo que dice la Biblia. Y si algo no lo dice la Biblia, lamentablemente tenemos respeto por nuestros líderes, por nuestros pastores, pero si ellos enseñan algo que no está sujeto a la Biblia, no le puedo creer, porque están jugando con mi salud espiritual. Es así de sencillo, mis hermanos. Es así de sencillo. Tú no puedes creer lo que alguien diga simplemente por respeto, simplemente porque es el pastor, porque es el líder de la iglesia o porque es alguien de renombre. No, tiene que estar sujeto a la Biblia, tiene que pasar por el filtro de la Biblia. Tú tienes derecho a analizar lo que oyes, tú tienes derecho a pensar, a darte cuenta si lo que esa persona, ese líder está enseñando, está de verdad sujeto al contexto bíblico, al contexto histórico, no a fábulas, no a cuentos, no a interpretaciones subjetivas, no a interpretaciones literarias e interpretaciones humanas, no, sino al contexto, a lo que se dijo, a lo que el autor quiso decir en el momento que se escribió, a quién se le escribió, por qué se le escribió, y ver verdaderamente que eso fue lo que salió de la boca de Dios, no lo que se tergiversó, no lo que entendió el que estaba escribiendo, sino lo que
salió realmente de la boca de Dios, porque cuando tú empieces a entender eso, tu vida va a cambiar, porque tú no vas a andar por fábulas, ni por cuentos, ni por historias, sino que tú vas a andar por lo que verdaderamente Dios dijo, y esa es la palabra que cambia.